Las paredes blancas de la habitación del hospital se desdibujaron ante los ojos de Hannah. El monótono pitido del monitor cardíaco contaba los segundos de su soledad. 3 días. Hacía 3 días que la habían traído aquí con un infarto agudo de miocardio y Lucas no había aparecido. «Señora Anderson, ¿cómo se encuentra hoy?», le preguntó la enfermera Mary, comprobando su goteo. Hannah intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Mejor, gracias». ¿Ha llamado mi marido?» Mary se quedó inmóvil un momento y sacudió la cabeza. «Por desgracia no, pero tal vez esté muy ocupado en el trabajo». Hannah se volvió hacia la ventana tragando amargas lágrimas. 35 años de matrimonio, y así como así, él ni siquiera vino cuando ella podría haber muerto. Había otras 2 mujeres en la sala. Margaret, profesora de matemáticas de 60 años, recibía llamadas de sus hijos y nietos cada hora, y Rosa, que estaba tumbada junto a la ventana, tenía marido todas las tardes. Un hombre canoso pero todavía fuerte que le llevaba sopa casera y le cogía la mano durante horas. «Deberías llamarle tú misma», le aconsejó Rosa, viendo cómo Hannah volvía a mirar el teléfono en silencio. «Quizá no sepa lo grave que es». Hannah sonrió con amargura. «Lo he intentado. No coge el teléfono, dice que está en reuniones». Recordó la noche en que ocurrió todo. Estaba preparando la cena, esperando a Lucas. Volvía a trabajar hasta tarde, aunque últimamente se había convertido en una costumbre. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho, tan fuerte que la dejó sin aliento. Consiguió llamar a una ambulancia antes de desmayarse. «¿Sabes?», dijo Margaret en voz baja, dejando el libro, «mi hermano también solía hacerle eso a su mujer. Resultó que...». «No», la interrumpió bruscamente Hannah. «Lucas no es así. Solo estamos atravesando un período difícil». Pero en el fondo, ella sentía que algo había cambiado. En los últimos meses, él se había vuelto distante, apenas le dirigía la palabra. Llegaba tarde a casa, a menudo oliendo a perfume caro. Hannah lo achacaba al estrés del trabajo. Dirigía una gran empresa de construcción. Pero ahora, por la tarde, llegó un nuevo turno de enfermeras. Una chica joven, Catherine, le trajo la medicación y empezó a tomarle la tensión. «Hoy estás mucho mejor», dijo alentadora. «Pronto podrás irte a casa». «¿A casa?», susurró Hannah. «No sé si alguien me estará esperando allí». Catherine la miró con simpatía. «No digas eso. Eres su mujer, no puede...». «35 años», interrumpió Hannah. «Hemos vivido juntos 35 años. Criamos a 2 hijos. Construimos una casa. Y ahora estoy aquí tumbada y él ni siquiera ha encontrado tiempo para visitarme. Por las noches soñaba con el día de su boda». El joven y apuesto Lucas la miraba con tanta ternura, prometiéndole estar a su lado en las buenas y en las malas. ¿Dónde están ahora esas promesas? Se desvanecieron como la niebla de la mañana. A la mañana siguiente, una mujer mayor entró en la habitación con una cesta de fruta. Era la esposa del pastor de su iglesia. Se sentó junto a la cama de Hannah y le cogió la mano. «Ayer llamé a Lucas. Me dijo que estaba muy ocupado construyendo una nueva urbanización». Hannah sintió que algo se rompía en su interior. «¿Una nueva urbanización?». «Sí, claro. Siempre hay algo más importante que ella». «¿Sabes?», continuó la mujer del pastor, «ayer vi su coche cerca del centro comercial. Creo que buscaba algo en una joyería». Estas palabras dolieron como una bofetada. ¿Una joyería? Lucas y ella no tenían la costumbre de regalarse joyas. Él siempre decía que era un desperdicio. Pasó un día tras otro. Hannah veía cómo los demás pacientes recibían flores, tarjetas y llamadas de sus familiares, y su mesilla de noche seguía vacía. Solo el teléfono, que permanecía obstinadamente en silencio. Una noche, cuando su dolor en el pecho volvió a empeorar, oyó a las enfermeras hablar en el pasillo. «Le viste ayer, ¿verdad? ¿En la maternidad?» «Sí, con esa joven. Es tan guapa, pero ¿cómo puedes...?» Silencio.
La paciente podría oírnos. Hannah cerró los ojos haciéndose la dormida, pero su corazón volvió a apretar de dolor, esta vez no físico. ¿La maternidad? ¿Una mujer joven? No, no podía ser. Era solo una coincidencia. Recordó que hacía 6 meses había encontrado en su chaqueta un recibo de un restaurante para 2 personas. Un restaurante caro, cena con vino. Lucas dijo que era una reunión de negocios, y ella le creyó. Quería creer. Margaret a menudo la observaba desde su cama. Sabes, Hannah, a veces lo peor no es la traición en sí, sino el hecho de que nos negamos a notarla. Cerramos los ojos, la justificamos, se nos ocurren explicaciones, y luego resulta que todo el mundo a nuestro alrededor lo sabía todo, solo que nosotros no queríamos verlo. Hannah estaba tumbada mirando al techo. Ante sus ojos flotaban imágenes de su vida en común. Eran jóvenes, acababan de casarse, mudándose a una nueva casa, el nacimiento de sus hijos, vacaciones junto al mar, cenas familiares. ¿Era todo falso? Y entonces llegó la noche en que oyó algo que lo cambió todo. La enfermera, que no sabía que Hannah estaba despierta, hablaba por teléfono en el pasillo. Sí, ese hombre vino a la sala de partos otra vez. Creo que se llama Lucas. La joven dio a luz hace 2 días. Es una niña preciosa. Hannah sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Unas manchas negras se agolparon ante sus ojos. El monitor emitió un pitido, mostrando un pico de presión. «Señora Anderson», entró corriendo una enfermera. «¿Se encuentra mal?» Pero Hannah ya no la oía. Los oídos le latían con fuerza y el corazón parecía a punto de salírsele del pecho. Ahora todo encajaba. Retornos tardíos, llamadas misteriosas, corbatas y camisas nuevas, el olor del perfume de otra persona. El médico entró unos minutos después y me puso una inyección. Poco a poco, mis latidos volvieron a la normalidad, pero el dolor, ese dolor profundo y desgarrador, no desapareció. «Tienes que descansar», me dijo el médico con severidad. «Nada de excitación. De lo contrario, no podremos darte el alta». Hannah asintió, pero sabía que no habría paz. Nunca más. Porque, ¿cómo puedes estar tranquila cuando tu mundo se desmorona? A la mañana siguiente, pidió el teléfono y marcó el número de su hijo mayor. «Michael, hijo, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo». Sabía que había llegado el momento de actuar. Se acabó ser una víctima, no más hacer la vista gorda a la verdad. Había una lucha por delante y ella tenía que ser fuerte, por su propio bien, y en algún lugar de la maternidad, una joven sostenía en sus brazos a una niña recién nacida, sin saber que su pequeña felicidad se basaba en el dolor de otra persona y en la vida arruinada de otra mujer. Una noche en el hospital siempre parece interminable, sobre todo cuando no puedes dormir y tus pensamientos te picotean el cerebro como cuervos hambrientos. Hannah estaba tumbada en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración constante de sus vecinas. Margaret roncaba suavemente y Rosa murmuraba en sueños de vez en cuando. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada cuando Rebecca, la enfermera de noche, entró en la sala. Era joven, de unos 25 años, con ojos amables y una sonrisa suave. Hannah había observado a menudo lo cariñosa que era con sus pacientes. «¿Tiene problemas para dormir?», preguntó Rebecca en voz baja, comprobando el goteo. «¿Te doy un sedante?». Hannah negó con la cabeza. «No, gracias. Solo estoy pensando». Rebecca se sentó en el borde de la cama. «Llevo 5 años trabajando en cardiología. Veo pacientes como tú todo el tiempo. El estrés es el peor enemigo del corazón. ¿Y usted?». Hannah dudó, pero decidió preguntar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este turno?». «Sí, desde hace casi 1 año, aunque a veces sustituyo a compañeros de otros departamentos». Hannah sintió que el corazón le latía más deprisa. Rebecca se tensó de repente. Su rostro cambió. «Señora Anderson, yo...». «Por favor», susurró Hannah, agarrándola de la mano. «Oí la conversación.
Sobre Lucas, sobre una joven. Dígame la verdad. La enfermera guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando los pros y los contras. Luego respiró hondo. Se supone que no debo hablar de esto, va contra las normas, pero... Miró a Hannah con profunda compasión. Sí, vi a tu marido en la maternidad. Vino varias veces. Hannah sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿A ver a quién? Se llama Olivia, respondió Rebeca en voz baja. Tuvo una niña hace 3 días. Su marido trajo flores, regalos, parecían muy felices. El monitor volvió a pitar, mostrando un pico de presión. Rebeca cogió rápidamente la medicina. Necesitas calmarte, es peligroso para tu estado. Pero ¿cómo puedes calmarte cuando tu mundo se desmorona? Cuando cada palabra es como un cuchillo en tu corazón. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Hannah, intentando controlar el temblor de su voz. 28, respondió Rebeca tras una pausa. Trabaja en un estudio de arquitectura. Creo que se conocieron en un proyecto de construcción. 28 años, casi la misma edad que su hijo menor. Hannah sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta, y la niña, ella, una niña sana. 3,7 kilos, respondió Rebeca mecánicamente, y luego se contuvo. Lo siento, no debería haber... Hannah se volvió hacia la pared, incapaz de contener las lágrimas. 3,7 kilos, igual que su hijo mayor cuando nació. Lucas era tan feliz entonces, llevándola en brazos, llamándola su heroína. ¿Sabes?, dijo de repente Rebeca. Mi madre pasó por algo parecido. Mi padre se fue con una mujer más joven cuando yo tenía 15 años. Pensamos que mamá no lo conseguiría, pero ella se hizo más fuerte. Empezó su propio negocio, empezó a viajar. Ahora es más feliz que nunca. Yo tengo 63. Sonrió Hannah con amargura. ¿Qué nueva vida hay? La edad es solo un número, dijo Rebeca con firmeza. Mi madre tenía 58 años cuando ocurrió. Ahora tiene 70 y acaba de regresar de un crucero por el Mediterráneo. Hablaron casi hasta el amanecer. Rebeca habló de otros pacientes, de su familia y de la vida después de su traición. Y Hannah escuchaba y sentía cómo la carga que había estado arrastrando durante los últimos meses salía con sus lágrimas. Cuando empezó a amanecer, Rebeca se levantó. Tengo que irme, pero ¿sabes qué? Tienes derecho a estar enfadada, tienes derecho a llorar, pero no dejes que te destruya. ¿Por qué me has contado todo esto?, preguntó Hannah. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que lo desconocido, respondió la enfermera. Y también vi cómo la miraba, la forma en que sostiene al niño. Ni siquiera te mencionó cuando presumía de su hija ante los demás visitantes. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Hannah sintió que algo en su interior por fin se rompía. Pero con el dolor llegó la determinación. Ya no sería una víctima. El día empezó como de costumbre, con las rondas de los médicos, los procedimientos, el desayuno. Pero todo parecía diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más agudos. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos. Margaret notó el cambio. ¿Pasó algo anoche? Pareces diferente. Hannah miró por la ventana en silencio. Llovía detrás del cristal y las gotas caían como lágrimas por sus mejillas, pero eran las últimas lágrimas que iba a derramar por Lucas. La enfermera de día entró en la habitación con el teléfono. SRA. Anderson, su marido está al teléfono. Quiere saber cuándo le darán el alta. Hannah cogió el teléfono con las manos temblorosas. Hola, Lucas. Hannah, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada, pero ahora ella podía oír la falsedad en cada palabra. Siento no haber podido venir. He estado muy ocupada. Sí, lo sé, lo interrumpió ella. Estabas ocupada en la maternidad. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando?, consiguió decir por fin. Olivia ha dado a luz a una niña preciosa y sana.
dijo Hannah con calma. 3,700 kilos. Debe de estar contenta. Hannah, puedo explicártelo todo. No hace falta. Su voz era firme. Dímelo, ¿cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de mi infarto? ¿O tal vez estabas esperando a que me muriera de pena? No, no me morí. Iba a hablar contigo cuando estuvieras mejor. Hannah se rió amargamente. ¿Mejor? ¿Y cuándo me sentiré mejor, Lucas? ¿Cuando me entere de que mi marido de 35 años tiene un hijo con una mujer más joven que nuestro hijo? La habitación se quedó en silencio. Margaret y Rosa intentaron no mirar en su dirección, pero estaba claro que podían oírlo todo. Te llamaré más tarde, dijo finalmente Lucas, cuando te hayas calmado. No hace falta, replicó Hannah. Ya estoy calmada. ¿Y sabes qué? Incluso te estoy agradecida. ¿Agradecido? Sonó sorprendido. Sí, te lo agradezco, porque ahora sé la verdad, y por fin puedo dejar de engañarme a mí misma. Colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana. Seguía lloviendo, pero ahora el sol se abría paso entre las nubes. Como en su alma, la esperanza empezaba a abrirse paso entre el dolor. Por la noche, Rebeca entró. Se sentó en silencio junto a la cama y cogió la mano de Hannah. Me he enterado de la conversación con tu marido. Hiciste bien. No me siento bien, admitió Hannah. Me siento como una vieja tonta que no vio lo evidente. No eres tonta, dijo Rebeca con firmeza. Eres una esposa cariñosa que confió en su marido. Fue él quien demostró que no merecía tu confianza. Aquella noche, Hannah durmió plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Tal vez fue el agotamiento emocional, o tal vez simplemente se dio cuenta de que lo peor ya había pasado. Ahora solo podía hacerse más fuerte. A la mañana siguiente, me pidió que le trajera un espejo. Miró su reflejo. Pelo gris, arrugas alrededor de los ojos, rostro pálido. Pero una nueva luz apareció en sus ojos, una luz de determinación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Margaret observándola. Viviré, respondió Hannah con sencillez. Y nunca dejaré que nadie vuelva a hacerme sentir inútil. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana, y aunque todavía le dolía el corazón, tanto por el infarto como por la traición, Hannah sabía que podría sobrellevarlo, porque ahora tenía la verdad, y la verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que una dulce mentira. Volver a casa fue más duro de lo que Hannah hubiera imaginado. Cada paso hacia la puerta familiar le producía dolor en el pecho, y no solo por su reciente infarto. Lucas la saludó con fingida preocupación, pero ella se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente. Ahora que sabía la verdad, todos sus gestos le parecían falsos. «He preparado tu habitación preferida», le dijo ayudándola a quitarse el abrigo. «El médico ha dicho que necesitas descanso y tranquilidad. Mi habitación favorita». Solían dormir juntos, pero ahora la enviaba al dormitorio de invitados. Hannah sonrió con amargura. «Sí, tranquilidad es exactamente lo que necesito ahora». La casa parecía ajena. Era como si alguien hubiera movido todos los muebles unos centímetros durante las 2 semanas que había estado en el hospital. Todo parecía estar en su sitio, pero algo iba mal. Había un aroma de perfume desconocido en el aire. «¿Has limpiado aquí?», preguntó Hannah, pasando el dedo por la superficie perfectamente limpia de la mesa. Lucas se tensó. «Sí, contraté a una limpiadora. Quería que todo estuviera perfecto para tu regreso». «Por supuesto», pensó Hannah. Tenía que destruir todo rastro de la presencia de la otra mujer. Subió al dormitorio, su dormitorio, el que habían compartido durante tantos años. Todo parecía impecable, pero algo había cambiado. Faltaban algunas de las fotografías de la cómoda y en el armario. Hannah abrió la puerta y se quedó helada. La mitad de las estanterías estaban vacías. «Yo llevé algunas cosas a la tintorería», se apresuró a explicar Lucas, que había aparecido detrás de ella. «Quería que todo estuviera fresco para tu regreso». «¿Todos mis jerseys? ¿Y los vestidos?».
¿Y hasta mi abrigo de invierno? Hannah lo miró a los ojos. ¿En pleno verano? Apartó la mirada. Solo quería... Basta, le interrumpió ella. Basta de mentiras. Esa noche, Hannah no pudo dormir. Se quedó tumbada en la habitación de invitados escuchando los ruidos de la casa. Lucas estuvo hablando por teléfono en su despacho durante un buen rato. Ella oía su voz amortiguada a través de la pared. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Hacía mucho tiempo que no le hablaba así. A la mañana siguiente, cuando Lucas se fue a trabajar, Hannah comenzó su pequeña investigación. Sabía que estaba mal, que no era justo, pero ¿era justo lo que él había hecho? Lo primero que hizo fue revisar su despacho. Todos los documentos importantes habían desaparecido. La caja fuerte estaba vacía y en los cajones de la mesa solo había facturas antiguas y anuncios. Pero en la papelera encontró un sobre con una dirección: 23 Maple Street. Hannah escribió la dirección en su teléfono. Luego intentó entrar en su portátil, pero la contraseña había cambiado. Solía ser la de su boda, 15061988, pero ahora el ordenador no aceptaba la familiar combinación de números. Bueno, susurró Hannah, tendré que hacer algo diferente. Sacó el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Margaret, no la que había estado con ella en el hospital, sino la que trabajaba para una agencia de detectives. Margot, soy Hannah. Necesito tu ayuda. Una hora más tarde, se reunieron en una pequeña cafetería de las afueras de la ciudad. Margaret, una elegante mujer de 55 años, escuchó atentamente la historia de su amiga. Así que un joven amante y un niño, negó con la cabeza. Una historia clásica. ¿Y tú quieres? Quiero saberlo todo, dijo Hannah con firmeza. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuándo empezó todo? Y lo más importante, ¿qué planea hacer a continuación? Margaret sacó un cuaderno. De acuerdo, empecemos por el principio. ¿Cuándo notaste los primeros cambios en su comportamiento? Hannah lo pensó. Hace aproximadamente un año. Empezó a llegar tarde a casa del trabajo y a viajar a menudo en viajes de negocios. Empezó a ir al gimnasio y a renovar su vestuario. Señales clásicas, asintió Margaret. ¿Y el dinero? ¿Hubo algún gasto inusual? No lo sé, admitió Hannah. Siempre se ocupaba él mismo de las finanzas. Decía que yo no tenía que preocuparme. Y nunca revisó las cuentas. Hannah negó con la cabeza. Confiaba en él. Durante 35 años confié en él. Margaret suspiró. La primera regla es comprobar los extractos bancarios, cada uno de ellos, al menos los del último año. ¿Pero cómo? No tengo acceso a sus cuentas. No lo tienes, sonrió Margaret. Pero nosotros sí. Sigue siendo su esposa legal, ¿recuerdas? Pasaron varias horas en la cafetería trazando un plan de acción. Margaret anotó todos los detalles, hizo preguntas aclaratorias, tomó notas. De acuerdo, dijo finalmente. Primero, comprobaremos las finanzas. Luego pondremos vigilancia. Encontraremos a Olivia, averiguaremos todo sobre ella. Y lo más importante, seguiremos sus acciones. ¿Cuánto costará?, preguntó Hannah. Es gratis para ti, dijo Margaret con firmeza. Considéralo el pago de una vieja deuda. Cuando Hannah volvió a casa, Lucas ya estaba allí. Estaba sentado en el salón, hojeando unos papeles. ¿Dónde has estado?, preguntó, intentando que su voz sonara afectuosa. Necesitas descansar, ¿verdad? He ido a la peluquería, mintió Hannah. Quería asearme un poco después del hospital. Asintió, sin mirar siquiera su peinado sin cambios. Bien. Escucha, hoy voy a llegar tarde al trabajo. Tengo una reunión importante. Una reunión, pensó Hannah. O tal vez una visita a la maternidad. Por supuesto, dijo en voz alta. No te preocupes por mí. Solo cuando subió las escaleras se permitió llorar, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia y determinación. Al día siguiente comenzó la verdadera investigación.
Margaret envió a 2 de sus mejores empleados, pusieron vigilancia en la casa de Maple Street y empezaron a reunir información sobre Olivia. Los primeros resultados no se hicieron esperar. Resultó que Olivia Parker, de 28 años, trabajaba en un estudio de arquitectura. Pero no solo trabajaba, era la hija del propietario del estudio con el que la empresa de Lucas estaba trabajando en un gran proyecto. Eso explica cómo se conocieron, dice Margaret mostrándole las fotos a Hannah. Pero eso no es todo. Las fotos mostraban a una mujer joven, una rubia esbelta con aspecto de modelo. Salía de un coche caro y entraba en un complejo residencial de élite. Este apartamento se compró hace 6 meses, explicó Margaret. ¿Adivina quién lo pagó? Hannah sintió que se le cortaba la respiración. ¿Lucas? Así es. $3 millones. El dinero pasó por varias empresas fantasma, pero seguimos la cadena. 3 millones. Hannah susurró. Pero eso es casi todos vuestros ahorros conjuntos, terminó Margaret. Retiró el dinero poco a poco en pequeños trozos para no levantar sospechas. Hannah sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. 3 millones, dinero que habían ahorrado durante toda su vida, su pensión conjunta, su fondo de jubilación. Y eso no es todo, continuó Margaret. Mira esto. Le entregó a Hannah una carpeta con documentos. Había extractos bancarios, contratos, escrituras notariales. Empezó a registrar de nuevo la propiedad, explicó Margaret. La casa del lago que compraste el año pasado ahora está registrada a nombre de una empresa fantasma. ¿Cuál es tu tienda de antigüedades favorita? La misma. Hannah hojeó los papeles y cada página era como una puñalada en el corazón. Todo lo que habían construido juntos, todo lo que habían soñado, él se lo había transferido metódicamente a sí mismo o a una empresa fantasma. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pidió el divorcio?, preguntó. Margaret sonrió amargamente, porque entonces habríamos tenido que dividir los bienes a partes iguales. Y así, cuando por fin solicite el divorcio, resultará que no queda nada que repartir. ¿Y qué se supone que debo hacer? Luchar, dijo Margaret con firmeza. Tenemos pruebas de su fraude, tenemos testigos, tenemos documentos, ahora tenemos que actuar con rapidez antes de que tenga tiempo de esconder el resto de sus bienes. Aquella noche, cuando Hannah volvió a casa, miró a Lucas con otros ojos. Estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico, como había hecho miles de tardes antes. Pero ahora no veía a un marido cariñoso, sino a un manipulador calculador que llevaba años tramando su ruina. ¿Estás bien?, le preguntó él, llamándole la atención. «Estás pálida. Todo va bien», respondió Hannah, pensando en la carpeta de documentos que había escondido en casa de su amiga. «Estoy cansada». Subió a su habitación y sacó el teléfono. Era hora de actuar. Marcó el número de su hijo mayor. «Michael, tenemos que hablar. Es muy importante». La guerra había comenzado, y esta vez Hannah estaba dispuesta a luchar hasta el final. El encuentro con su hijo resultó ser más duro de lo que Hannah hubiera imaginado. Michael llegó al día siguiente de que ella llamara. Un hombre alto y guapo de unos 40 años, muy parecido al joven Lucas. Se encontraron en el mismo café donde Hannah había hablado con Margaret. «Mamá, ¿qué pasa?», le preguntó mirándola fijamente a los ojos. «Pareces diferente». Hannah aferró con fuerza su taza de café. «Michael, hijo, tengo que decirte algo importante, sobre tu padre». Habló durante casi una hora, sobre el infarto, sobre la ausencia de Lucas en el hospital, sobre su joven amante y su hijo recién nacido, sobre el fraude del dinero y la propiedad que había sido transferida. Michael escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Voy a matarlo», dijo entre dientes cuando ella terminó. «Te juro que lo mataré». «No», lo interrumpió Hannah con firmeza. «La violencia no solucionará nada. Necesito otra ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?».
Trabajas en el departamento financiero de una gran empresa. Necesito que me ayudes a revisar los documentos que encontró Margaret. Quizá veas algo que se nos haya pasado por alto. Michael asintió. Claro, enséñame todo lo que tengas. Se trasladaron a su apartamento. Michael vivía solo después del divorcio, en un espacioso ático con vistas a la ciudad. Dispusieron los documentos sobre una gran mesa en el salón. Mira, Michael pasó el dedo por las líneas de los extractos bancarios. Ahí está. No se limitó a transferir dinero directamente. Creó toda una red de empresas fantasma. Hannah trató de entender los complejos esquemas financieros. ¿Qué significa esto? Significa que se ha estado preparando durante mucho tiempo, hace mucho tiempo. Tales esquemas no se construyen en un mes o dos. Lleva años, años. La palabra la golpeó como un martillo. Durante años había estado planeando cómo engañarla. Años viviendo una doble vida. Pero hay buenas noticias, continuó Michael. Cometió algunos errores. Mira. Le mostró los documentos para la compra del apartamento de Olivia. Usó el dinero común para esto. Y según la ley, no tenía derecho a disponer de él solo. Esto ya es motivo para una demanda. En ese momento sonó el teléfono de Hannah. Era Margaret. «Hannah, tengo noticias. Mi gente ha seguido a Lucas. No vas a creer a dónde fue después del trabajo. ¿A dónde fue? A una joyería. Compró un anillo de compromiso. Uno caro con un gran diamante. Hannah sintió que le fallaban las piernas. Menos mal que estaba sentada. ¿Le iba a pedir matrimonio? Parecía que sí, pero había más. Después de la tienda, fue al notario. Mis chicos descubrieron que estaba preparando los papeles del divorcio. Michael, que oyó la conversación, apretó los puños. ¡Qué cabrón! Espera, dijo de repente Margaret. Acabo de recibir nueva información. ¿Sabes que tu casa del lago ya está en venta? ¿Qué? A Hannah casi se le cae el teléfono. Pero sí, el anuncio ha salido esta mañana. El precio está muy por debajo del valor de mercado. Parece que tiene prisa por deshacerse de la propiedad. Hannah miró a su hijo. ¿Qué hacemos? Michael ya estaba sacando su portátil. Primero, tenemos que presentar una demanda para embargar la propiedad inmediatamente. Segundo, tengo que hacer algunas llamadas. Tengo un amigo en Hacienda. Las horas siguientes pasaron volando. Michael contactó con abogados. Margaret envió más y más documentos. El panorama se volvía cada vez más claro y aterrador. Resultó que Lucas no solo había tomado una amante, se estaba preparando sistemáticamente para una nueva vida, destruyendo metódicamente todo rastro de la anterior. Reescribía sus propiedades, retiraba dinero y creaba empresas fantasma. Mira, Michael le mostraba a su madre algunos documentos. Aquí tienes la factura de un restaurante, cena para dos, $5,000. Y aquí hay un recibo de una boutique, un vestido de 20,000. Y todo esto es por tu dinero conjunto. Hannah miró los recibos y le vinieron recuerdos a la cabeza. Cómo ahorraba en todo para su vejez. Cómo se negaba a comprar ropa nueva porque tenía que pensar en el futuro. Y mientras tanto, «Mamá», dijo Michael suavemente, dándose cuenta de su estado. «Quizás sea suficiente por hoy», pero Hannah negó con la cabeza. «No, quiero saberlo todo, cada detalle». Y los detalles eran asombrosos. Olivia no era solo una joven amante, formaba parte de un plan cuidadosamente pensado. Su padre, propietario de un estudio de arquitectura, estaba involucrado en grandes proyectos con la empresa de Lucas. Contratos millonarios, condiciones favorables. Se aprovechó de su posición, explicó Michael, mirando los documentos. Firmaba contratos a precios inflados y retiraba la diferencia a través de empresas pantalla. ¿Y todo esto por ella?, preguntó Hannah con amargura. No solo eso, creo que hacía tiempo que planeaba empezar una nueva vida. Una esposa joven, un hijo, un pasado limpio sin obligaciones para con usted. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el detective junior de Margaret, SRA. ¿Anderson? Acabamos de recibir información.
Su marido ha reservado un vuelo. ¿A dónde? A Suiza. Para los tres. Él, la señorita Parker y el bebé. Dentro de una semana. Hannah sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Está tratando de escapar? Eso parece. ¿Y sabes qué más? Empezó a transferir grandes sumas de dinero a cuentas de bancos suizos. Michael cogió su teléfono. ¿Para cuándo están reservados los billetes exactamente? ¿Para qué vuelo? Tras recibir la información, empezó a marcar rápidamente el número. Soy Michael Anderson. Necesito ayuda urgente. Sí, es un caso de fraude y retirada de fondos. Sí, tengo todas las pruebas. Resultó que el bufete de abogados donde trabajaba el amigo de Michael tenía todo un equipo especializado en estos casos. Se pusieron a trabajar de inmediato. Tenemos que actuar con rapidez, explicó el abogado una hora más tarde en una reunión urgente. Mañana por la mañana vamos a presentar una demanda. Al mismo tiempo nos pondremos en contacto con la policía fiscal y financiera. Hannah escuchaba mientras los profesionales discutían una estrategia para proteger sus intereses. Hablaron de congelación de cuentas, prohibición de viajar y responsabilidad penal por fraude. ¿Y si consigue escapar?, preguntó. No lo hará, respondió el abogado con seguridad. Créame, tenemos mucha experiencia en estos casos. Hannah volvió a casa por la noche. Lucas ya estaba dormido o fingía estarlo. Subió tranquilamente a su habitación, pero no podía dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Los números de los extractos bancarios, los documentos, las fotografías se presentaban ante sus ojos. Por la mañana, cuando Lucas se preparaba para ir a trabajar, ella lo observaba desde la ventana. Su aspecto era el de siempre, seguro de sí mismo, en forma, con un traje caro. Subió a su Mercedes y se alejó sin mirar siquiera las ventanas de la casa. «Disfruta del partido», susurró Hannah. «Pronto terminará». A las 10 de la mañana llamó Margaret. «Todo está listo. El equipo jurídico ya está en el juzgado. Hacienda ha empezado a auditar su empresa. Y mi gente, tienen algo interesante». «¿Qué es?» «Fotos. Se reunió con Olivia esta mañana. Le dio un sobre de algún tipo. Parece dinero en efectivo». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Hannah. «¿Antes de su vuelo?». «Una semana. Pero créeme, no lo conseguirán». Hannah colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Hacía un sol espléndido. En algún lugar al otro lado de la ciudad, una joven sostenía en brazos a una niña recién nacida. Una niña que era suya. No, me dolía pensarlo. Michael llamó por la tarde. «Mamá, ¿cómo estás?» «Estoy bien», respondió ella tratando de mantener la voz firme. «¿Qué hay de nuevo?» «El tribunal aceptó nuestra demanda. Nos han embargado todos los bienes. Las cuentas están bloqueadas. Y además...» Se quedó callado un momento. «Mi padre acaba de llamarme». «¿Y?» Estaba gritando. Me amenazó. Me preguntó cómo me atrevía a hacerle esto a mi propio padre. Le respondí que un padre de verdad no le haría eso a la madre de sus hijos. Hannah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hijo, siento mucho que tengas que pasar por esto. No te disculpes, mamá. No es culpa tuya. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti. No te has derrumbado, no te has rendido. Estás luchando». Por la noche, Lucas llegó a casa furioso. Tenía la cara roja y la corbata a un lado. «¿Qué has hecho?», siseó, entrando en su habitación. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Hannah lo miró con calma. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». 35 años de matrimonio, Lucas. 35 años siendo tu fiel esposa. Y tú, no te atrevas a culparme», golpeó la mesa con el puño. «Trabajé toda mi vida, te mantuve, y al mismo tiempo robaba», terminó con calma. «Retiré nuestro dinero común, compré apartamentos para mi amante, y me disponía a escapar a Suiza. Se quedó helado. ¿De dónde eres? ¿Qué más da? Lo principal es que lo sé todo. Sobre Olivia, sobre el niño, sobre tu fraude con la empresa. Todo». Lucas se hundió en su silla.
De repente parecía viejo y cansado. No lo entiendes. Yo la amo. ¿Amar? Hannah sonrió con amargura. Y por eso decidiste dejarme sin un céntimo. Por eso cediste la propiedad, retiraste el dinero. ¿Es eso lo que llamas amor? La semana siguiente se convirtió para Hannah en un auténtico thriller detectivesco. Después de aquella noche de tormenta, Lucas no volvió a casa. Desapareció dejando una nota sobre un importante viaje de negocios. Pero el equipo de Margaret no le perdió de vista ni un momento. Se registró en el Hotel Grand Plaza, informó Margaret durante su reunión matutina. Ha alquilado una suite en la planta 20. ¿Y sabes qué? Olivia le visita todas las noches. Hannah aferró su taza de café. ¿Y el bebé? Con una niñera cara y profesional. Adivina quién paga sus servicios. Nuestro dinero común, replicó Hannah con amargura. Margaret asintió y sacó una nueva carpeta de documentos. Pero eso no es todo. Mira lo que han encontrado nuestros analistas financieros. La mesa estaba forrada de extractos de decenas de cuentas bancarias, documentos sobre la constitución de sociedades offshore y contratos de compraventa de inmuebles. Mis ojos estaban deslumbrados por las cifras y los términos legales. Ha creado toda una red, me explicó Margaret, exponiendo los papeles. Mira, el dinero de tu cuenta conjunta se transfirió a la cuenta de su constructora, aparentemente como inversión. De ahí, a las cuentas de los contratistas por trabajos supuestamente realizados. ¿Y los contratistas? ¿Compañías pantalla? Adivinó Hannah. Así es. Empresas de un día registradas a nombre de testaferros recibían el dinero y lo transferían inmediatamente a cuentas de bancos suizos. Michael entró en el café, cansado y con ojeras. Llevaba varias noches sin dormir, investigando el fraude de su padre. Tengo noticias, dijo, sentándose a la mesa. He encontrado algo interesante en las declaraciones fiscales de la empresa. Abrió su portátil. Mira, durante los 3 últimos años la empresa ha tenido unos beneficios mínimos. Casi todo el dinero se destinó a Bose e Briso, pero no hubo inversiones reales. ¿A dónde fue a parar el dinero?, preguntó Hannah. A las cuentas personales de mi padre, a comprar una propiedad para Olivia, a comprar regalos caros. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Michael sonrió amargamente. Usó el nombre de mamá. ¿Qué? Hannah sintió que se le helaban las entrañas. Sí, algunos de los documentos están firmados por ti, o mejor dicho, tu firma falsa. Margaret silbó. Esto es grave. La falsificación es un delito penal. En ese momento sonó el teléfono de Hannah. En la pantalla aparecía el número del banco familiar. R.A. Anderson, soy Robert Green, del Departamento de Seguridad. Tenemos algunas preguntas sobre sus cuentas. Le escucho. El caso es que esta mañana hubo un intento de retirar una gran suma de su cuenta conjunta con su marido. Pero como las cuentas han sido embargadas... ¿Cuánto?, le interrumpió Hannah. $5 millones. El café se quedó en silencio. Michael y Margaret miraron a Hannah, que bajó lentamente el teléfono. Intentó retirar 5 millones. Pero no pudo, dijo Margaret rápidamente. La congelación de la cuenta funcionó. Michael ya estaba llamando a su abogado. Tenemos que comprobar las otras cuentas urgentemente, todas y cada una de ellas. Las horas siguientes se convirtieron en una auténtica historia de detectives financieros. Resultó que Lucas intentaba sacar dinero no solo de la cuenta conjunta, atacó todas las fuentes posibles, líneas de crédito, carteras de inversión, incluso ahorros para la jubilación. Está desesperado, dijo Margaret. Sabe que huele algo frito. Otro miembro del equipo, un grafólogo forense, entró en el café. Extendió docenas de documentos sobre la mesa. Mira aquí. Aquí está la firma real de la SRA, Anderson, y aquí hay una falsificada. Se nota la diferencia incluso a simple vista. Hannah se quedó mirando su propia firma, ambas tan parecidas, pero falsas.
¿Cuántos documentos había falsificado? ¿Cuántos años llevaba engañándola? ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora tenemos todo para el tribunal, respondió el experto. Falsificación de documentos, fraude, retirada de fondos, son cargos graves. Michael se levantó de repente. Mamá, tenemos que ir a un sitio. ¿A dónde? Al notario. El mismo que había certificado los documentos de la casa junto al lago. La notaría resultó ser una pequeña oficina en el casco antiguo de la ciudad. El anciano notario vio a Michael y se puso pálido. Yo se lo explicaré todo. Claro que lo harás, dijo Michael con firmeza. Y no solo a nosotros, sino también a la policía. Resultó que el notario era un viejo amigo de Lucas. Por una comisión, certificaba documentos falsos y hacía la vista gorda ante discrepancias en las firmas. Sabía que estaba mal, murmuró, sacando las carpetas de la caja fuerte. Pero Lucas era muy convincente. Los documentos que me entregó resultaron ser un verdadero tesoro de pruebas. Había contratos de compraventa, poderes notariales y testamentos, todos con la firma falsificada de Hannah. Se acabó, susurró el notario. Me van a revocar la licencia. Y con razón, dijo Michael. De regreso a la ciudad, él y Hannah permanecieron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo, en la traición, en las mentiras, en los años invertidos en un hombre que resultó ser un fraude. Por la noche, Margaret llamó. «¿Hannah? Tengo noticias de Olivia». «¿Qué noticias? Ella no es la primera». Hannah sintió que se enfriaba por dentro. «¿Qué quieres decir?» «Hemos encontrado otro apartamento. Y otra chica. Hace 3 años. Le compró un piso, prometió casarse con ella. Y luego... ¿Y luego qué? Luego llegó Olivia. Y esa chica simplemente desapareció de su vida, junto con el piso y el dinero». Hannah se sentó en la oscuridad de su habitación, intentando comprender todo lo que había oído. Su marido había resultado ser no solo un traidor, sino un manipulador profesional que llevaba años urdiendo complejas tramas de engaño. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «SRA. ¿Anderson? Me llamo Catherine Blake. Soy la misma chica, con el piso de hace 3 años. ¿Por qué llama? Porque quiero ayudar. Él arruinó mi vida. Y ahora está intentando hacerle lo mismo a Olivia. Y a ti». A la mañana siguiente, el equipo legal recibió un nuevo testimonio. Catherine les contó todo sobre conocer a Lucas, sobre sus promesas, sobre el dinero y los regalos, y cómo simplemente la sacó de su vida cuando apareció una nueva víctima. «Él no se detendrá», dijo durante la reunión. «Es un juego para él. Le gusta sentir poder sobre las mujeres, le gusta manipular y engañar». Hannah escuchó su historia y no solo sintió que la ira crecía en su interior, sino también rabia. Rabia contra el hombre que convirtió su vida en una mentira. Rabia contra sí misma por no darse cuenta de lo evidente, al mundo entero por permitir que existieran personas como él. Pero junto con la rabia llegó la determinación. Ya no era una víctima, se había convertido en una cazadora, y su presa no tenía ninguna posibilidad de escapar. Margaret trajo nuevos documentos, extractos de hoteles, restaurantes y joyerías. En todas partes, Lucas dejaba huellas de sus maquinaciones, ni siquiera intentaba ocultarlas. «Pensó que nunca lo descubrirías», dijo Margaret. «Estaba seguro de que eras demasiado ingenua, demasiado confiada». «Se equivocaba», replicó Hannah con firmeza. «Y pagará caro su error. Ella ya tenía un plan en mente, un plan claro y bien pensado. Un plan que no solo consistía en castigar a Lucas, sino también en recuperar todo lo que le había robado. No solo el dinero, sino la dignidad, la autoestima y la fe en sí misma. El primer paso ya se había dado. Las cuentas estaban bloqueadas y los bienes embargados. Ahora tocaba dar el segundo paso, y prometía ser aún más interesante. Conocer a Olivia no entraba en los planes de Hannah, al menos no hoy y no en estas circunstancias.
Pero el destino quiso que no fuera así. Se cruzaron en el vestíbulo del mismo Hotel Gran Plaza donde se alojaba Lucas. Hannah había acudido allí con Margaret para recoger unos documentos de uno de sus informantes, y de repente la vio, una mujer joven con un cochecito. Una esbelta rubia vestida con un traje caro empujaba delante de ella el último modelo de Bugaboo. «Es ella», susurró Margaret apretando la mano de su amiga. «¿Vamos?». Pero Hannah ya se había adelantado. Algo dentro de ella exigía esta confrontación. Tal vez fuera rabia, o quizá simplemente la necesidad de ver a la mujer por la que Lucas había destrozado 35 años de matrimonio. «Señorita Parker». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Olivia se giró y se quedó inmóvil. Una sombra de miedo apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. «Señora Anderson», intentó sonreír. «Sabía que nos conoceríamos tarde o temprano. ¿De verdad?». Hannah miró el cochecito. Una niña pequeña con pelusa rubia en la cabeza dormía en él. «¿Y qué querías decirme?». Olivia miró a su alrededor, como buscando una salida. «Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado». Subieron al restaurante de la última planta del hotel. Margaret se quedó abajo, pues entendía que era una conversación que Hannah necesitaba tener a solas. Olivia pidió café, pero ni siquiera tocó la taza. Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó una servilleta del bolso. «Sé lo que debes estar pensando, pero no es tan sencillo. ¿De verdad?». Hannah se sintió extrañamente tranquila. «Dime cómo es en realidad. Lucas no se enamoró de mí así como así. Todo empezó con un negocio. Mi padre...». «Sé lo de tu padre», interrumpió Hannah. «Y sobre los contratos con la empresa de Lucas, y sobre cómo sacaba dinero a través de empresas fantasma». Olivia palideció. ¿Lo sabes todo?» «Casi todo. Sé lo del apartamento de $3 millones, las cuentas bancarias suizas, sobre los planes de fuga». La joven rompió a llorar de repente. «Yo no quería esto. Él me prometió que todo sería justo, que primero se divorciaría de ti, que haría lo correcto». «¿Y Catherine?», preguntó Hannah con calma. Olivia se estremeció. «¿Sabes lo de Catherine? Ahora sí, y las otras también. No pensarías que eras la primera, ¿verdad?». El restaurante quedó en silencio. Los únicos sonidos eran los suaves sollozos de Olivia y el murmullo distante de los otros comensales. «Dijo que me quería», susurró la joven. «Dijo que yo era especial, que no era como los demás». Hannah sonrió amargamente. Se lo dijo a todo el mundo, a Catherine y a las que vinieron antes que ella. Era su táctica favorita. La niña del cochecito se movió y gimió suavemente. Olivia se acercó automáticamente a ella, pero le temblaban tanto las manos que ni siquiera pudo coger el biberón. «Permíteme». Hannah extendió la mano y cogió el biberón de su bolso. «Sabes, cuando nació nuestro hijo mayor, Lucas estaba igual de confuso. Ni siquiera sabía abrocharse bien el pañal». Olivia la miró sorprendida. «¿Tú me estás ayudando? ¿Después de todo?». «Estoy ayudando a un niño inocente», replicó Hannah. «Ella no tiene la culpa de que su padre sea un manipulador y un mentiroso. ¿Qué quieres decir?». Hannah sacó una carpeta de documentos del bolso. «Mira esto. Son los extractos bancarios de Lucas. ¿Ves las fechas? Hace 3 años compró el piso de Catherine. Casi la misma cantidad que el tuyo. Luego están los regalos caros, las joyas, un coche». Olivia pasó las páginas con la cara cada vez más blanca. «¿Y luego?». «Y entonces te conoció, y Catherine desapareció de su vida, junto con el piso y todos los regalos». Pero tenemos un hijo», susurró Olivia. «No puede». «Sí puede», dijo Hannah en voz baja. «Y lo hará en cuanto tenga una nueva mujer, Bacio». En ese momento sonó el teléfono de Olivia. El nombre de Lucas apareció en la pantalla. Miró a Hannah con pánico en los ojos. «¿Qué debo hacer?». «Depende de ti», respondió Hannah, poniéndose en pie. «Pero primero, piensa en tu hija».
¿Quieres que crezca con un padre que trata a las mujeres como monedas de cambio? Iba a salir cuando Olivia la alcanzó. Espera, tengo algo que tienes que ver. Sacó una memoria USB del bolso. Hay correspondencia, correos electrónicos, mensajes. Él ha estado planeando esto durante mucho tiempo, hasta el último detalle. Hannah cogió la memoria USB. ¿Por qué me das esto? Porque tienes razón, respondió Olivia en voz baja. Tengo que pensar en mi hija y también en mí misma. Margaret las esperaba abajo. Cuando vio el pendrive en las manos de Hannah, silbó. ¿En serio? Parece que tenemos una nueva aliada, respondió Hannah. Pasaron toda la tarde estudiando el material de la memoria USB. La correspondencia resultó ser un auténtico tesoro de pruebas. Lucas describía sus planes con todo detalle. Cómo retirar el dinero, cómo engañar a Hannah, cómo asegurarse una vida cómoda en el extranjero. Mira, Margaret señaló la pantalla. Incluso escribió exactamente cómo convencería al tribunal de que estabas incapacitada después del infarto. Planeaba internarte en un hospital y tomar el control total de tus bienes. Hannah leyó el mensaje y cada palabra fue como una puñalada, pero ahora el dolor se mezclaba con la ira y la determinación. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Margaret. Ya estaba buscando a su próxima víctima. ¿Qué? Mira esta correspondencia con un agente inmobiliario en Suiza. Estaba interesado no solo en casas, sino también en eventos sociales locales, especialmente aquellos a los que asistían mujeres solteras ricas. Hannah sacudió la cabeza. Dios, qué monstruo es. En ese momento sonó el teléfono. Era Olivia. SRA. Anderson acaba de llamar. Dice que ha comprado billetes para Suiza. Quiere que esté lista para volar en 3 días. ¿Y qué dijiste? Dije que lo pensaría. Él estaba furioso. Dijo que lo arruinaría todo. A la joven le tembló la voz. Le tengo miedo. Nunca le había visto así. No tengas miedo, dijo Hannah con firmeza. Ahora no estás sola. Tenemos un plan. Realmente había un plan. Y ahora, con las nuevas pruebas de Olivia, se hacía aún más real. Tenemos que actuar rápido, dijo Margaret cuando Hannah terminó de hablar. Siente como si el suelo ardiera bajo sus pies. Estas personas son más peligrosas cuando están acorraladas. Trabajaron hasta altas horas de la noche, organizando pruebas, redactando documentos, preparando demandas. Todo tenía que ser perfecto, sin errores, sin resquicios para Lucas. Por la mañana, Michael llamó. «Mamá, no vas a creer esto. Mi padre ha intentado sacar dinero de mi cuenta personal». «¿Qué? ¿Pero cómo?» «Todavía tiene el antiguo acceso, de cuando era estudiante. Por suerte, el banco bloqueó la transacción». Hannah sintió que se le enfriaban las entrañas. Se ha vuelto completamente loco. Eso parece. ¿Y sabes qué? Me dejó un mensaje. Dijo que lamentaría mi elección. ¿Te amenazó? Lo intentó. Pero ¿sabes qué, mamá? Por primera vez en mi vida veo su verdadero rostro y estoy avergonzado de ser su hijo. Hannah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No digas eso. Tú eres tú. Sus acciones no son culpa tuya. Por la tarde, llegaron nuevos documentos de los detectives. Encontraron otro apartamento registrado a nombre de un testaferro y otra mujer que sufría las maquinaciones de Lucas. «Es una locura», dijo Margaret mirando las fotos. «¿Cuántas vidas ha arruinado?» Hannah miró las fotos. Mujeres jóvenes y hermosas, cada una de las cuales había creído en un cuento de amor. Todas habían sido víctimas de un hábil manipulador. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo en voz baja. «Viví con él 35 años y nunca vi eso en él». Margaret abrazó los hombros de su amiga. «Esas personas son actores magistrales. Pueden llevar una máscara durante años y nadie adivinará jamás su verdadera identidad». Por la noche, Olivia volvió a llamar. «SRA. ¿Anderson?» Tenía razón. Yo encontré correspondencia en su tableta. Ya está hablando con una mujer en Suiza.
Su voz temblaba por las lágrimas contenidas. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude creerlo? No te culpes, dijo Hannah con dulzura. Es un manipulador profesional. Sabe cómo ganarse la confianza, cómo hacerte creer que eres especial. ¿Qué debería hacer? Lo que ya estás haciendo. Reúne pruebas. Prepárate para la batalla. Porque será una batalla, créeme. Tras la conversación, Hannah permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. En algún lugar, en una de aquellas ventanas, estaba el hombre al que consideraba su amado esposo. La mañana comenzó con una llamada de Margaret. Su voz sonaba preocupada. Hannah estaba en la casa. Por la noche. Hannah se incorporó bruscamente en la cama. ¿Qué? ¿Estás segura? Las cámaras de vigilancia lo grabaron. Llegó sobre las 3 de la madrugada, usó las llaves. Se quedó dentro casi una hora. Un escalofrío recorrió la espalda de Hannah. Había pasado la noche en casa de Michael y menos mal que lo había hecho. Pero, ¿qué hacía Lucas en la casa? ¿Qué estaba buscando? Cuando llegaron, la casa parecía un huracán. Lucas lo había puesto todo patas arriba. Los cajones estaban abiertos, los papeles desparramados, incluso los cuadros de las paredes estaban torcidos. Buscaba documentos, dijo Margaret mirando el desorden. Pero llegó demasiado tarde. Ya tenemos todo lo importante. Hannah caminó lentamente por las habitaciones, observando los cambios. El portátil había desaparecido de su despacho. La vieja caja de cartas había desaparecido y, lo más sorprendente, todas las fotos de su boda habían desaparecido. ¿Por qué haría eso?, se preguntó. ¿Por qué robar fotografías antiguas? La respuesta llegó unas horas más tarde, cuando el abogado les mostró los nuevos documentos. Ha presentado una demanda reconvencional. Afirma que usted le ha maltratado psicológicamente durante años, que le obligó a ocultar sus ingresos, que le amenazó con suicidarse si se marchaba. ¿Qué? Hannah sintió que se le cortaba la respiración. Pero eso es mentira, una mentira absoluta. Claro que lo es, respondió el abogado con calma. Pero está preparando el terreno. Mira, fotos tuyas, con aspecto agresivo, cartas en las que supuestamente amenazas. Incluso ha conseguido un certificado de un psiquiatra. Michael, que estaba sentado a mi lado, apretó los puños. Se ha vuelto loco. Está completamente loco. No, argumentó el abogado. Está siendo muy inteligente. Está tratando de crear la imagen de una víctima. Un hombre que ha soportado años de abusos por parte de una esposa desequilibrada mentalmente. Hannah sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. 35 años de matrimonio y ahora intenta pintarla como un monstruo. No lo conseguirá, dijo Margaret con firmeza. Tenemos pruebas reales, tenemos testigos, tenemos... La interrumpió una llamada. Era su vecina. Hannah, hay unas personas dando vueltas por el barrio, muestran tus fotos, preguntan por casos de agresión. ¿Qué preguntan? La voz de Hannah temblaba. Si alguien te vio gritándole a Lucas, o te oyó pelear, si le vieron moratones, Hannah, ¿qué está pasando? Esto no era más que el principio. En los días siguientes, Lucas lanzó una verdadera campaña de descrédito. Aparecieron vagos que supuestamente vieron a Hannah amenazando a su marido. Surgieron patrones de su inestabilidad mental. Incluso falsificó historiales médicos antiguos, dijo el abogado, mostrando los nuevos documentos. Mira, supuestamente fuiste tratada por depresión hace 20 años. Supuestamente tuviste intentos de suicidio. Hannah miró los papeles y no podía creer lo que veían sus ojos. Cada línea era mentira, pero todo parecía tan verosímil. ¿Cómo ha podido?, susurró. ¿Cómo puede mentir así? Es su estrategia de defensa, le explicó el abogado. Intenta desviar la atención de sus crímenes, presentarse como una víctima. Al día siguiente, Lucas se presentó en persona. Llegó a la casa cuando sabía que Hannah estaría allí. Tenía un aspecto impecable, un traje caro,
un peinado cuidado y una máscara de esmero en el rostro. «Hannah», comenzó desde la puerta, «tenemos que hablar». Ella se quedó en la puerta sin dejarle pasar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo mientes sobre mí? ¿Sobre cómo intentas convertirme en un monstruo? Solo quiero justicia. Su voz sonaba tan sincera que si ella no supiera la verdad, podría haberle creído. ¿Te das cuenta de que todo esto es culpa tuya? Hannah sintió que todo hervía en su interior. ¿Mi culpa? ¿El hecho de que me robaras durante años es mi culpa? ¿El hecho de que tuvieras una amante y un hijo también es mi culpa? Tú me obligaste a hacerlo, estalló de repente. Con tus eternas sospechas, tus rabietas. Estás enferma, Hannah. Necesitas ayuda. Ella le miró y no le reconoció. ¿Dónde estaba el hombre con el que se había casado? ¿Dónde está el Lucas que prometió amarla y protegerla? Aquí la única que está enferma eres tú, respondió ella con calma. ¿Y sabes qué? Ya no te tengo miedo. Su rostro se contorsionó. Te arrepentirás de esto. Te juro que te arrepentirás amargamente. Dio media vuelta y se dirigió al coche. Una hora más tarde se desató el infierno. Primero llamaron del banco. Alguien intentaba retirar todo el dinero de su cuenta personal. Después, de Hacienda, habían recibido una declaración anónima de impago de impuestos. Luego, de los servicios sociales. Alguien dijo que supuestamente amenazaba con suicidarse. Está intentando acorralarte, dice Margaret mientras comentan la situación. Quiere que enloquezcas, que hagas algo precipitado. Pero Hannah no iba a rendirse. Repelió metódicamente todos los ataques. Presentó todos los documentos de la acusación de evasión fiscal. A la declaración sobre sus intenciones suicidas, respondió con un certificado de un psiquiatra. Intenta retirar dinero con nuevas medidas de seguridad. Olivia tampoco se quedó al margen. Entregó nuevas pruebas, grabaciones de conversaciones en las que Lucas hablaba con franqueza de sus planes. Él dijo que haría todo lo posible para destruirte, dijo con voz temblorosa, que utilizaría cualquier medio necesario. Michael insistió en que su madre se mudara con él. Aquí es más seguro. Hay cámaras por todas partes y guardias en la entrada. Hannah accedió, no tanto por miedo como por cansancio. Cansancio por la tensión constante, por la necesidad de repeler más y más ataques. Pero Lucas no descansó. A la semana siguiente, contrató a un detective privado para que siguiera a Hannah. Hizo fotos de todos sus movimientos, grabó todas sus conversaciones. Buscaba trapos sucios, explicó el abogado, algo que pudiera usarse en su contra en un juicio, y entonces se produjo un giro inesperado. El detective contratado por Lucas vino a ver a Hannah en persona. «Sabes, he estado en este negocio durante muchos años, pero nunca he visto nada como esto». Él quería que falsificara las fotos, para crear una prueba de su infidelidad. Hannah escuchó su historia y sintió que se le helaban las entrañas. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en su deseo de destruir a otra? Me ofreció mucho dinero, continuó el detective, pero hay cosas que no puedo cruzar. Fue el primer rayo de esperanza en muchos días. Resultó que no todo el mundo estaba dispuesto a participar en el juego sucio de Lucas, y entonces empezaron a aparecer otros, personas a las que pretendía utilizar en su campaña contra Hannah. Vecinos que se negaron a dar falsos testimonios, médicos que se negaron a falsificar documentos médicos. «¿Ves?», dijo Margaret, «la verdad sigue ganando». Pero Lucas no se rindió. Contrató nuevos abogados y presentó nuevas demandas. Ahora afirmaba que Hannah le había obligado a cometer fraude, que era ella quien había inventado los planes para retirar dinero. «Se ha atrapado a sí mismo», dijo el abogado mirando los nuevos documentos. Cuanto más miente, más se confunde. Y era cierto. Cada nueva mentira de Lucas contenía contradicciones fáciles de desenmascarar. Cada nuevo Meiji se confundía en su testimonio. Olivia siguió pasando información.
Está cada vez más inestable. Grita por teléfono, amenaza a todo el mundo. Ayer le dio un puñetazo a la pared cuando me negué a firmar unos papeles. Hannah podía sentir cómo se estrechaba el cerco en torno a Lucas. Sus locos intentos de difamarla no hacían más que empeorar su situación. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dijo una vez a Margaret. Pensó que me rompería, que no sería capaz de soportar la presión. ¿Y tú? Y me hice más fuerte. Cada mentira que dijo, cada intento de destruirme solo me hizo más fuerte. Y era verdad. La mujer que es ahora habría sorprendido a la Hannah que era hace un mes. Había aprendido a luchar, había aprendido a no tener miedo. Lucas hizo un último intento. Se acercó a ella con una propuesta de solución pacífica. «Olvidémonos de todo», le dijo halagadoramente. «Estoy dispuesto a ser generoso. Te dejaré la casa e incluso...» «Ya basta», le interrumpió Hannah. «No negocio con estafadores». Su rostro se distorsionó de rabia. «Te arrepentirás de esto. Te destruiré. Te juro que no quedará nada de ti. Inténtalo», replicó con calma. «Pero recuerda, ahora sé quién eres en realidad, y ya no te tengo miedo». Se marchó dando un portazo. Hannah permaneció de pie junto a la ventana, viéndole entrar en el coche, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni dolor, sino alivio. La lucha aún no había terminado. Había una prueba por delante, nuevas pruebas, nuevas batallas. Pero ahora sabía que podía hacerlo, porque por fin había visto la verdadera cara del hombre que una vez amó. Y este conocimiento la hizo más fuerte. El día que lo cambió todo, empezó como siempre. Hannah se despertó en el apartamento de Michael, tomó café en el balcón y revisó los mensajes de Margaret. Nada especial. Las actualizaciones habituales sobre la vigilancia de Lucas, nuevos documentos para el tribunal. Pero entonces Olivia llamó con la voz temblorosa por la emoción. «Señora Anderson, tiene que ver esto, ahora mismo». Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su primera conversación franca. Olivia estaba pálida y asustada. Llevaba en la mano una gruesa carpeta con documentos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Hannah, sentándose frente a ella. «Yo encontré esto en su despacho del hotel», habló Olivia en un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla. Fue un descuido. Dejó la caja fuerte abierta cuando fue a ducharse. Abrió la carpeta y a Hannah se le cortó la respiración. Había documentos, docenas, cientos de documentos, contratos, extractos bancarios, actas notariales, y todos ellos contaban la historia de una traición que comenzó mucho antes de lo que ella hubiera podido imaginar. «Mira». Olivia hojeó las páginas con manos temblorosas. «Aquí está el primer contrato, de hace 10 años. Empezó a retirar dinero por aquel entonces». Hannah se quedó mirando los números y las fechas. 10 años, cuando aún eran una familia feliz, cuando ella aún creía en su amor, él ya estaba preparando un aeródromo alternativo. «Eso no es todo», continuó Olivia. «Aquí están los documentos de la propiedad en Suiza. Compró una casa hace 5 años, y no solo una. Las fotos mostraban una lujosa villa a orillas de un lago, y otra en las montañas, y un apartamento en el centro de Zúrich. Todo estaba registrado con empresas fantasma, todo estaba oculto a los ojos de su mujer. «¿Pero por qué me enseñas esto?», preguntó Hannah. Olivia la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque he encontrado algo más. Mira las últimas páginas. Había otra serie de documentos, un Nuevo Testamento, fechado la semana pasada. Transfería todos los bienes de Lucas a su legítima esposa y heredera, Olivia Parker». Él se casó contigo», susurró Hannah. «No», Olivia negó con la cabeza, «pero pensaba hacerlo, en cuanto se divorciara de ti. Todo el papeleo está listo». Sacó otra hoja, y este es su plan de acción. Un plan paso a paso. ¿Cómo iba a privarte de todo? Hannah leyó y no podía creer lo que veían sus ojos. Había de todo, desde falsificar documentos médicos hasta sobornar testigos.
El plan estaba escrito hasta el más mínimo detalle. Incluso hay una cláusula sobre la posibilidad de tu muerte, susurró Olivia. Consideró varias opciones, incluida un accidente. Hannah sintió que la sangre se le escurría de la cara. Un accidente. Su marido, el padre de sus hijos, estaba considerando matarla. Cuando encontré esto, Olivia se estremeció. Sabía que tenía que actuar. Es un monstruo. En ese momento, sonó el teléfono de Hannah. Era Margaret. ¿Hannah? Tenemos un problema. Lucas acaba de retirar una gran cantidad de dinero y ha reservado un jet privado a Suiza. Para mañana. Está huyendo, susurró Hannah. La respuesta llegó unos minutos después, cuando Michael llamó. «Mamá, mi padre se ha enterado de los encuentros de Olivia contigo. Su chofer os vio juntos y se lo comunicó». Olivia se puso aún más pálida. «Dios mío, va a matarme». «No», dijo Hannah con firmeza. «No lo hará. No le daremos esa oportunidad». Inmediatamente se pusieron en contacto con un abogado. Los documentos que Olivia encontró eran una auténtica bomba, sobre todo el plan del Saint-Guillain. «Esto no es solo fraude», dijo el abogado jefe, mirando los papeles. «Esto es la preparación de un posible asesinato. Un caso criminal está asegurado». Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad increíble. La policía obtuvo una orden de detención contra todas las cuentas de Lucas. El Servicio de Guardia de Fronteras lo incluyó en la lista de personas con prohibición de salir del país. Pero Lucas no se rindió. Comenzó a actuar de forma aún más agresiva. Primero, le envió un mensaje a Hannah. «Te arrepentirás de esto. Te juro que te arrepentirás». Luego empezó a llamar a todos sus conocidos, contando historias sobre su inestabilidad mental. Incluso intentó ponerse en contacto con sus hijos para ponerlos en contra de su madre. «Se volvió loco», dijo Michael tras otra llamada de su padre. Gritaba que intentaban destruirle, que todo era una conspiración contra él. Pero lo peor ocurrió por la noche. Olivia volvió a su habitación de hotel y la encontró completamente destrozada. Todo estaba revuelto, los muebles rotos. «Buscaba documentos», dijo con voz temblorosa por teléfono. «Pero no los encontró. Usted los tiene todos». Hannah insistió en que Olivia y el bebé se mudaran con ella. «Aquí es seguro. Hay guardias, cámaras. No podrá llegar hasta ti». Nadie durmió esa noche. Margaret coordinó las acciones de los detectives que seguían cada movimiento de Lucas. Los abogados preparaban nuevos documentos para el tribunal. La policía patrullaba el barrio y por la mañana llegó la noticia. Lucas había desaparecido. Su teléfono estaba apagado y sus pertenencias no estaban en el hotel. «Se esconde en alguna parte», dijo Margaret. «Pero no irá muy lejos. Todos los aeropuertos y estaciones de tren están vigilados». De hecho, unas horas más tarde lo encontraron en un pequeño aeropuerto privado a las afueras de la ciudad. Intentó salir en un jet privado con un pasaporte falso. «Se acabó el juego», le dijo el policía mientras lo esposaba. Pero Lucas no se rindió. Incluso esposado, gritó que todo era una conspiración, que le habían tendido una trampa, que Hannah llevaba años manipulándole. Olivia, que había visto su detención por televisión, lloraba en silencio. «¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no ver quién era en realidad?» Hannah le rodeó los hombros con los brazos. «Todos estábamos ciegos. Era un actor magistral». Los días siguientes se convirtieron en un loco caleidoscopio de acontecimientos. Interrogatorios policiales, reuniones con fiscales, un sinfín de papeles que firmar. Resultó que el plan de Lucas era mucho más grande de lo que pensaban. No se limitaba a retirar dinero, sino que creó toda una red de empresas pantalla a través de las cuales blanqueaba no solo su propio dinero, sino también el de otros bijoux. «Se trata de una investigación internacional», explicó el investigador. «Están implicadas fuerzas de seguridad de varios países». Y entonces empezaron a aparecer otras víctimas, mujeres a las que engañó,
socios a los que había robado. Cada día aparecían nuevas pruebas de sus crímenes. ¿Sabes qué es lo peor?, Margaret dijo una vez, mirando los nuevos documentos. Podría haberse divorciado de ti, dividir la propiedad honestamente y empezar una nueva vida, pero eligió un camino diferente. Porque para él era un juego, respondió Hannah en voz baja. Un juego en el que no solo quería ganar, sino destruir a su oponente. Olivia fue recobrando el sentido. Aceptó colaborar con la investigación y aportó todos los documentos que tenía. Quiero que mi hija sepa la verdad, dijo. Cuando crezca, se lo contaré todo. Quiero que nunca confíe en gente como él. Pasó un mes. Lucas estaba en un centro de detención preventiva, negándose a declarar. Sus abogados intentaron sacarlo bajo fianza, pero el tribunal se negó. El riesgo de fuga era demasiado grande. Poco a poco, Hannah aprendió a vivir una nueva vida. Una vida sin miedo, sin tensión constante. Volvió a su casa, pero todo parecía distinto. «Sabes», le dijo una vez a Margaret, «pensé que sería más difícil, que no podría dormir en esta casa, que no podría mirar nuestras viejas fotos». ¿Y cómo? No podía. Esas fotos ya no eran mi vida. Era la vida de otra mujer que creía en el cuento de hadas del amor eterno. Sacó un viejo álbum, el único que le quedaba, de su boda, del nacimiento de sus hijos, de sus vacaciones familiares. «Es extraño», dijo hojeando las páginas. «En todas las fotos sonríe, pero ahora veo que era una máscara. Siempre fue solo una máscara, y era verdad. Ahora, mirando hacia atrás, veía señales que antes había ignorado, pequeños detalles que se sumaban a la imagen general del engaño. Pero lo más importante es que ya no se culpaba a sí misma. Ya no se preguntaba qué había hecho mal, por qué no podía conservar su amor. Porque todo era mentira, le dijo a Olivia cuando le preguntó cómo se las arreglaba para aguantar. El día del juicio llegó inesperadamente rápido. Parecía que había sido ayer cuando Hannah yacía en el hospital con un ataque al corazón, sin entender por qué su marido no venía a visitarla. Y hoy estaba frente a la puerta del tribunal, dispuesta a encontrarse con él cara a cara. «¿Estás lista?», le preguntó Margaret, apretándole la mano. Hannah respiró hondo, más que nunca. La sala estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para ver el juicio. Por supuesto que lo estaban. Un conocido hombre de negocios, un miembro respetado de la sociedad, resultó ser un estafador y un manipulador. Lucas estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido como siempre. Pero algo cambió en su rostro. Se volvió duro, casi depredador. Ni siquiera miró a Hannah cuando entró. «Todo el mundo en pie. Se abre la sesión», dijo el alguacil. La juez, una mujer mayor de ojos penetrantes, miró alrededor de la sala. «Este es un caso de divorcio y división de bienes entre Hannah y Lucas Anderson. También se están estudiando los cargos de fraude financiero y falsificación. La presentación de pruebas ha comenzado. Los abogados de Hannah descubrieron metódicamente toda la trama de fraude paso a paso. Extractos bancarios, documentos inmobiliarios, testimonios de testigos presenciales. Todo se sumaba para dar una imagen clara de un fraude a largo plazo. «Señoría», dijo el abogado principal, «este no es solo un caso de divorcio. Esta es una historia de engaño planificado y sistemático. Durante años, el señor Anderson ha estado desviando los fondos conyugales a través de una red de empresas fantasma. En la pantalla aparecieron diagramas de flujo de dinero. Las flechas rojas mostraban cómo se movían los fondos de una cuenta a otra, desapareciendo en paraísos fiscales y reapareciendo en cuentas suizas secretas. Lucas estaba sentado tranquilamente, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Su abogado intentó objetar. «Señoría, mi cliente actuaba en interés de su familia. Todas estas transacciones formaban parte de actividades empresariales legítimas». «¿Legítimas?», volvió a preguntar el abogado de Hannah. «Pues explíquelo».
En la pantalla aparecieron documentos con la firma falsificada de Hannah. Un examen pericial confirmó que todas esas firmas eran falsas. El señor Anderson había falsificado sistemáticamente la firma de su esposa para hacerse con el control de los bienes gananciales. Hubo murmullos en la sala. Por primera vez en su vida, Lucas parecía preocupado. Entonces comenzó el testimonio. Olivia fue la primera en hablar. Lo contó todo. Cómo conoció a Lucas, sus promesas y los documentos que encontró. Él planeaba deshacerse de su mujer, le temblaba la voz. Los documentos contenían un plan para un posible accidente. La sala enmudeció. Incluso el juez parecía conmocionado. Entonces Catherine, la anterior víctima de Lucas, subió al estrado. Contó cómo la había engañado, cómo le había quitado todo y desaparecido de su vida. Era el mismo escenario, dijo. Primero, regalos caros, luego promesas de un futuro juntos, y luego la traición y la ruina total. Uno a uno fueron apareciendo testigos, empleados de la empresa de Lucas que conocían su fraude, empleados del banco que vieron transacciones sospechosas, incluso el chofer que le llevaba a las reuniones secretas. Lucas estaba cada vez más sombrío. Su abogado intentó argumentar, pero todas las objeciones se estrellaron contra el muro de las pruebas. Llegó el momento de que Hannah testificara. Subió al estrado, sintiendo los ojos de cientos de personas clavados en ella. S.R.A. Anderson, le dijo el juez, cuente al tribunal su historia. Y Hannah lo hizo. Sobre 35 años de matrimonio, sobre la confianza y el amor que resultaron ser una mentira, sobre su infarto y su soledad en el hospital, sobre cómo descubrió la verdad. No pido venganza, dijo al final, pido justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres a las que engañó y para las que pueda engañar en el futuro. Lucas no pudo soportarlo. «Es todo mentira», exclamó, dando un respingo. «Siempre ha sido mentalmente inestable. Tengo pruebas». «Siéntese, señor Anderson», dijo el juez con severidad. «Tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas». Pero cuando llegó su turno, resultó que no había pruebas. Todos sus ayubo se negaron a dar falso testimonio. Todos sus documentos resultaron ser falsos. «Señoría», dijo finalmente, «solicito un receso. Necesito consultar con otros abogados». «Denegado», respondió el juez. «Continuamos la vista». Y entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre trajeado entró en la sala. «Su señoría, soy un representante de la Policía Internacional. Tenemos una orden de detención contra el señor Anderson en relación con un fraude financiero internacional». Lucas palideció. Miró a su alrededor como buscando una forma de escapar, pero la policía ya estaba bloqueando las salidas. «Es una conspiración», gritó mientras lo sacaban de la sala. «Os arrepentiréis todos, todos». El juez hizo una pausa. Cuando la audiencia se reanudó, leyó su decisión. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, el tribunal decreta la disolución del matrimonio entre Hannah y Lucas Anderson. Todos los bienes adquiridos conjuntamente se transferirán a Hannah Anderson como parte perjudicada. Además, el tribunal transfiere el expediente del caso al Departamento Penal para que siga investigando los delitos financieros. La sala del tribunal quedó en silencio, y entonces alguien empezó a aplaudir. En un momento, toda la sala aplaudió. Hannah se quedó de pie, sin dar crédito a lo que oía. Había ganado. No solo había ganado el juicio, sino que había demostrado a todos y a sí misma que era capaz de luchar y vencer. Olivia se acercó a ella después de la vista. «Gracias. No solo te has salvado a ti, sino también a mí y a mi hija. Nos salvamos mutuamente», respondió Hannah, abrazándola. Margaret se secó las lágrimas. «Siempre he creído en ti, pero lo que has hecho es increíble». Michael se puso a su lado, mirando orgulloso a su madre. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá». Salieron juntos del juzgado.
Hannah, sus hijos, Margaret, Olivia y su hija. Fuera brillaba el sol y por primera vez en mucho tiempo, Hannah sintió que podía respirar libremente. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Margaret. Hannah miró al cielo. «Vivir. Simplemente vivir. Sin miedo, sin mentiras, sin necesidad de fingir». Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tenía que ocuparse de la propiedad, ayudar en la investigación, apoyar a las otras víctimas de Lucas. Pero nada de eso la asustaba ahora. Por la noche, volvió a su casa. Pero ahora era su casa, solo suya. Recorrió las habitaciones, tocó objetos familiares y sintió que el pasado la abandonaba. En el dormitorio encontró una vieja fotografía de su boda con Lucas. Caras jóvenes y felices. Una mentira que había durado 35 años. Hannah cogió la foto y la tiró con decisión a la basura. Ya estaba bien de vivir en el pasado. Le esperaba una nueva vida y estaba preparada para ella. A última hora de la tarde, Margaret llamó. «¿Cómo estás?». «Sabes», respondió Hannah, «por primera vez en mucho tiempo me siento completa. Es como si hubiera sido un espejo roto todos estos años, y ahora por fin me han recompuesto». «Te lo mereces», dijo mi amigo. «Cada segundo de tu felicidad». Y era verdad. Hannah se merecía su felicidad. Se la ganó en una lucha justa. Demostró a todos y a sí misma que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. A la mañana siguiente se despertó con las primeras luces del día. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad despierta. En algún lugar, en un centro de detención preventiva, estaba Lucas, esperando un nuevo juicio, esta vez penal. En algún lugar había otras mujeres que también podían necesitar apoyo y ayuda. «Estoy preparada», susurró Hannah. «Preparada para un nuevo día, para una nueva vida». Y era cierto. Estaba preparada, más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Preparada para vivir, para amar, para luchar. Preparada para ser ella misma, la auténtica sin máscaras ni fingimientos. Y la historia de su victoria se convirtió en inspiración para otras mujeres. La historia de que nunca es demasiado tarde para levantarse y luchar por tu dignidad, que la noche más oscura termina con el amanecer, y que toda mujer tiene derecho a la felicidad, real, honesta, sin mentiras ni manipulaciones. 5 años pasaron como un día. Hannah estaba sentada en la terraza de su nueva casa, más pequeña, más acogedora, llena de sol y flores. Debajo de ella, la piscina chapoteaba y sus nietos hacían otra carrera acuática. Muchas cosas han cambiado en estos años. Tras el sonado juicio de Lucas, condenado a 12 años de cárcel por fraude financiero, ella no se derrumbó, como muchos habían predicho. Al contrario, parece haber desplegado sus alas. Al principio fue duro. Las sombras de su pasado perseguían sus sueños, haciéndola despertar en mitad de la noche con un sudor frío. Pero poco a poco aprendió a vivir una nueva vida. Las sesiones con un psicoterapeuta, el apoyo de sus hijos y, sorprendentemente, el trabajo le ayudaron. Así que, a los 63 años, Hannah decidió empezar de nuevo. Recordó su antigua pasión por el diseño de interiores y se apuntó a un curso. Al principio le daba miedo sentarse en un pupitre junto a jóvenes estudiantes, pero su experiencia y sabiduría le resultaron inestimables. Ahora, a los 68 años, es propietaria de un pequeño pero exitoso estudio de diseño. Sus diseños eran apreciados por su especial enfoque. No se limitaba a crear bellos interiores, sino que creaba espacios que sanaban las almas. «Abuela, mira cómo lo hago», gritó el nieto menor mientras realizaba un difícil salto de trampolín. Hannah sonrió. Su corazón, que antes casi se había parado por el dolor de la traición, latía ahora de forma constante y tranquila. Los médicos estaban asombrados. Después de aquel terrible infarto, no solo se había recuperado, sino que estaba más sana que antes. Olivia también había cambiado. Su hija,
ahora una preciosidad de 5 años, llamaba a Hannah abuela Hannah, y no había ni una gota de falsedad en ello. Y hace 2 años, Robert entró en su vida. Era cliente de su estudio. Le había encargado rediseñar su casa tras la muerte de su mujer. Hablaron durante mucho tiempo de colores, texturas, luz, y luego, de algún modo inadvertido, las conversaciones derivaron hacia otros temas. Robert era diferente, tranquilo, fiable, honesto. No hacía regalos caros ni prometía montañas de oro. Pero cuando Hannah enfermó de gripe, él se limitó a venir con sopa y sentarse a su lado todo el día, leyendo en voz alta sus libros favoritos. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. No tenían planes de vivir juntos ni de casarse. Ambos eran felices con lo que tenían. Cenas juntos, salidas al teatro, largas conversaciones sobre todo. Michael se opuso al principio, temeroso de que su madre volviera a ser engañada. Pero a medida que fue conociendo mejor a Robert, se calmó. Ahora se reunían a menudo. Una familia numerosa, un poco atípica, pero feliz. Lucas intentó ponerse en contacto con ella varias veces. Le escribió cartas desde la cárcel, pidiéndole perdón. Ella no respondió. No por orgullo o resentimiento, simplemente se dio cuenta de que ya no importaba. Su estudio creció. Ahora trabajaban para ella 5 jóvenes diseñadores, a los que enseñó no solo las sutilezas profesionales, sino también lo más importante, la capacidad de ver a personas reales con sus historias y dolores detrás de cada proyecto. Uno de sus últimos proyectos es la reconstrucción de un antiguo centro de crisis para mujeres. Hannah trabajó en él gratis, poniendo su corazón y su alma en crear un espacio donde las mujeres rotas por la vida pudieran sentirse seguras. Margaret bromeaba diciendo que Hannah se había convertido en una leyenda local, una mujer que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había conseguido convertir su dolor en fortaleza. Otras mujeres en situaciones difíciles a menudo acudían a ella en busca de consejo. Esta noche iba a tener lugar un acontecimiento importante, la inauguración de su primera exposición individual. No de proyectos de diseño, sino de pinturas. Sí, a los 68 años había descubierto un nuevo talento. Sus pinturas abstractas contaban historias de dolor y curación, de altibajos, de oscuridad y luz. ¿Estás preparada?, le preguntó Robert, apareciendo en la terraza con una taza de su café favorito. Más que nunca, respondió Hannah, tomando la taza y sintiendo el cálido contacto de su mano. Por la noche, de pie entre sus cuadros en la galería, rodeada de amigos y familiares, pensó en el extraño viaje que había emprendido. De una mujer que estuvo a punto de morir con el corazón roto a una persona que ha aprendido a encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. Ahora sabía que la felicidad no consiste en evitar el dolor. La felicidad está en encontrar la fuerza para levantarse después de caer, y en ayudar a los demás a levantarse. También sabía que la vida no se acaba a los 60, 70 u 80 años. Su historia se ha convertido en un ejemplo para muchos, pero lo más importante es que se ha convertido en un ejemplo para sí misma. Un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, nunca es demasiado tarde para volver a amar la vida. Y mirando el atardecer desde la terraza de su nueva casa, sosteniendo la cálida palma de la mano de Robert, escuchando las risas de sus nietos, supo que todo acababa de empezar.